Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los siglos más moviditos de la historia de España, el XIX. Una época que, en lo literario, fue una auténtica batalla campal de ideas. Vamos a ver cómo cada movimiento surge como una rebelión, una reacción directa al anterior, y cómo, de ese choque constante, nació la literatura moderna española tal y como la conocemos. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a esta pregunta. A ver, si un país está patas arriba, con guerras, revoluciones y una crisis de identidad brutal, ¿qué se supone que hacen sus artistas? ¿Se dedican a retratar esa realidad, por muy cruda que sea, o intentan por todos los medios escapar de ella? Pues esa tensión es la que va a marcar todo nuestro viaje de hoy. Empezamos con el primer gran combate del siglo. Veníamos de una literatura, la del XVIII, que era pura ilustración, todo razón, orden y unas reglas súper estrictas. Pero claro, de repente irrumpe el romanticismo, y lo hace como un vendaval, como una explosión de emoción pura que viene a ponerlo todo del revés. Es que en esta imagen se ve el contraste perfectamente. A un lado, el teatro ilustrado, ordenadito, racional, con su moraleja y sus normas que no se podían tocar. Y al otro, el caos apasionado del romanticismo. Obras como el Don Juan Tenorio de Zorrilla no buscaban enseñar nada, buscaban hacer sentir. Rompieron con todo para hablar de un amor que desafiaba la muerte, la lógica y lo que hiciera falta. Fue una auténtica revolución sobre las tablas. Pero ojo, que el romanticismo no fue solo teatro. Ahí estaba Mariano José de Larra, que usaba la sátira en sus artículos para darle unos buenos palos a la sociedad, pero con esa pluma afilada y muy romántica. Y por supuesto, Gustavo Adolfo Bécquer. Él, con sus rimas, creó una poesía que es casi un susurro, súper breve, sencilla, pero que va directo al corazón. Trazó el mapa completo del amor, desde la ilusión del principio hasta la angustia del final. Y claro, después de semejante tormenta de emociones, llegó la calma. Bueno, más bien llegó la hora de observar. Los escritores sintieron que ya estaba bien de mirarse el ombligo y que había que empezar a mirar por la ventana para retratar el mundo de fuera con la precisión de una cámara de fotos. Entonces, ¿en qué consiste esto del realismo? Pues muy sencillo, el foco se pone en la novela. Se consideraba el género perfecto para describir a la sociedad con todo lujo de detalles y de la forma más fiel posible. El objetivo ya no era la emoción desatada, sino la verdad. Y para conseguir ese efecto de «esto es real», los escritores realistas tenían una especie de caja de herramientas muy específica. Se centraron en la burguesía, que era la clase social que estaba en auge. Usaban un narrador que lo sabía todo, casi como un dios que nos va contando la historia. Las descripciones eran detalladísimas, y los diálogos pues sonaban a cómo hablaba la gente de verdad. La meta era una, la verosimilitud, que al leer pareciera que estabas espiando la vida de tus vecinos. Y el gran maestro del realismo en España fue sin duda Benito Pérez Galdós. Su obra es tan gigantesca que se suele dividir en etapas. Empezó con las novelas de tesis, donde enfrentaba ideologías, como liberales contra conservadores en Doña Perfecta. Luego pasó a sus obras maestras, las novelas contemporáneas, donde nos dejó un retrato increíble de Madrid, como en Fortunata y Jacinta, y al final de su vida se metió de lleno en la psicología de sus personajes. Y si el realismo tiene una cumbre, esa es La Regenta de Clarín. Es que es mucho más que la historia de un lío amoroso. Es una autopsia brutal y sin piedad de la vida en una ciudad de provincias, Vetusta. Una ciudad que es un personaje más, asfixiante e hipócrita. La profundidad con la que Clarín analiza a la sociedad y a sus personajes sigue siendo a día de hoy algo asombroso. Pero el realismo todavía fue un paso más allá, hacia una visión casi científica, el naturalismo. Aquí se pensaba que los personajes no actuaban libremente, sino que estaban determinados por su herencia genética y por el ambiente en el que vivían, como si fueran ratitas en un laboratorio. Y la gran introductora de estas ideas en España fue la increíble Emilia Pardo Bazán, una mujer que no tuvo ningún miedo de explorar los rincones más oscuros del ser humano. A ver, después de tanto realismo, de tanta descripción cruda de la sociedad, ¿qué podía pasar? Pues lógicamente la reacción contraria. El modernismo fue exactamente eso, una huida en toda regla de esa realidad tan gris para refugiarse en un mundo de belleza pura, el famoso arte por el arte. Y aquí tenemos la esencia de esa evasión. Los modernistas estaban hartos del presente y se sentían melancólicos, incomprendidos. Por eso su poesía se llena de símbolos como los cisnes, las princesas en torres de marfil, los jardines exóticos y ese misterioso color azul. Y para poder expresar todo eso, tuvieron que reinventar el lenguaje, buscando la música y la belleza en cada palabra, en cada verso. El líder indiscutible de todo este movimiento fue un genio nicaragüense, Rubén Darío.
Con libros como Azul o Prosas profanas, no es que solo definiera el modernismo, es que le dio una vuelta de tuerca a la lengua poética en español para siempre. Su influencia fue sencillamente transformadora. Pero un momento. Mientras los modernistas escapaban a sus mundos de fantasía, otro grupo de escritores, que en el fondo sentían el mismo descontento, decidió hacer justo lo contrario. En lugar de huir de la realidad española, se propusieron mirarla de frente y analizarla hasta las últimas consecuencias, para entender qué era el problema de España. Esta comparación es fundamental para entender el final del siglo. Ambos movimientos nacen del mismo rechazo a la sociedad de la época. Pero mientras el modernismo busca una salida estética, universal, cosmopolita, la generación del 98 emprende un viaje filosófico hacia adentro, hacia el alma de España, un camino mucho más nacional y reflexivo. Y esa búsqueda tenía unos temas muy claros. Se preguntaban constantemente por el ser de España, por la religión, por el sentido de la existencia. Crearon un concepto genial, el de intrahistoria, que no es la historia de los reyes y las batallas, sino la de la gente anónima, la del día a día. Y encontraron en el paisaje de Castilla, tan seco y austero, el símbolo perfecto del alma del país. Todo ello con un estilo directo, sobrio, sin adornos, que chocaba de frente con la fiesta de colores de los modernistas. Lo más fascinante es que reinventaron la novela. Para Pío Baroja, novelar era contar acción pura, aventura. Para Azorín, en cambio, era una meditación sobre el paso del tiempo, casi sin que pasara nada. Unamuno se inventó su propio género, la nivola, donde lo que importaba era la idea filosófica, no el argumento. Y Valle Inclán, por su parte, entendía la novela como prosa lírica, casi como un poema largo. Y claro, no podemos olvidarnos de la voz poética de esta generación, Antonio Machado. Con ese estilo sencillo y profundo que pedía el movimiento, exploró los grandes temas del grupo: el paso del tiempo, el paisaje de Castilla, los sueños y ese amor melancólico y eterno por su mujer, Leonor. Así que, como acabamos de ver, el siglo XIX fue un auténtico campo de batalla literario. Una sucesión increíble de movimientos donde cada generación parecía nacer para llevarle la contraria a la anterior. Este es el resumen de nuestro viaje. Pasamos de la razón ilustrada a la emoción romántica. De ahí saltamos al espejo objetivo del realismo. Y al final, la gran división de fin de siglo, o la huida hacia la belleza del modernismo, o la búsqueda del alma nacional de la generación del 98. Una cadena de acción y reacción que lo cambió absolutamente todo. Y con esto llegamos al final, pero la pregunta sigue en el aire. Esa tensión del siglo XIX sigue muy viva. Ante las crisis que vivimos hoy, ¿qué camino eligen nuestros artistas, nuestros narradores? ¿Nos ofrecen un espejo, a veces incómodo, de lo que somos, o nos invitan a escapar a otros mundos? Quizás la respuesta, como entonces, no es una u otra, sino esa conversación constante entre las dos que define el arte de cada época. La historia al final se sigue escribiendo.